Listo. Entonces, como les dije, pues la clase del día de hoy se va a hacer la fractalidad. ¿Ok? Esto lo que me gustaría que ustedes consulten el significado de fractalidad, porque es un significado un poquito amplio, ¿ok? O sea, se aplica a varias ramas de muchas cosas. Entonces, quiero que lo investiguen, lo averigüen, para que puedan llegar a su propia conclusión de lo que es fractalidad, ¿ok? Lo que yo les voy a comentar ahorita de fractalidad es que el mercado, ayer lo habíamos comentado, es fractal. ¿Qué significa ser fractal? Significa que lo que pasa en una temporalidad, por ejemplo, macro, como puede ser semanal, en una temporalidad semanal, el mercado va a volverlo a repetir en una temporalidad menor. Por ejemplo, puede ser en una temporalidad de una hora, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los mismos movimientos que va a hacer en grande, los va a hacer en pequeño. Por ejemplo, si yo busco zonas de oferta y demanda, por ejemplo, pongamos una zona de oferta y demanda en este par. Digamos que tengo una zona de oferta por aquí, ¿no es cierto? Recuerden, son zonas donde nosotros vamos a vender y zonas de demanda donde nosotros vamos a comprar. ¿Ok? Entonces yo voy a tener zonas de oferta y demanda. Y miren, yo ahorita estoy en una zona semanal, ¿ok? Pero si yo me voy a una hora, también me voy a encontrar con estas mismas zonas, ¿ok? Y yo puedo empezar igual a buscar este tipo de zonas. Entonces, miren, voy a tener zonas de oferta y también voy a tener zonas de demanda, ¿ok? Entonces, esa es la fractalidad del mercado. El mismo movimiento que va a hacer en grande, lo va a hacer en pequeño. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que se demore, ¿ok? Porque recuerden, por ejemplo, miren, en semanal, miren esto, por ejemplo, solo para ir de arriba hacia abajo, digamos, por ejemplo, este trayecto. Miren, solo para hacer este trayecto el mercado se demoró, miren, desde el 30 de marzo del 2020 hasta el 7 de julio de 2021. Se demoró un año, ¿ok? Pero si yo me voy a temporalidad de una hora, tengo un movimiento, por ejemplo, miren, acá tengo un movimiento que tengo una zona de demanda que llega a una zona de oferta, ¿ok? Miren, estamos de demanda llegando a oferta. ¿Y esto cuánto se demora? Pues esto se demora mucho menos. Esto se demora. Veamos, digamos, por aquí le cogemos, por aquí hasta acá. Esto se demora 9 días, ¿ok? Entonces, miren, en la temporalidad macro, pues se demoró un año. Acá esto se demora 9 días, ¿ok? Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta, que el mismo movimiento que va a hacer el mercado en lo grande, en lo macro, también va a ser en lo pequeño o lo micro, ¿ok? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, podamos tomar. Deme un segundito. Ya. Aquí nosotros lo que podemos tomar es la idea, la referencia, ¿no? Que lo que va a ser en grande, pues lo va a hacer en pequeño, ¿ya? Ahora vamos a partir a lo más básico que es la fractalidad o el fractal, ¿ok? Entonces, voy a dibujar. Entonces, miren, la parte más mínima y el mercado lo que siempre va a hacer va a tener impulsos y retrocesos. ¿Qué es un impulso? El impulso es el movimiento fuerte, acelerado que va a tomar el mercado, ¿ya? Y el retroceso es como la respiración, o sea, es como, yo digo que el mercado es como respirar, entonces es como que inhalas, exhalas, ¿ok? Siempre vamos a tener este tipo de movimientos. A estos nosotros lo vamos a denominar un movimiento saludable del mercado. Siempre, 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 siempre el mercado va a tener que hacer un impulso que le va a corresponder un retroceso. ¿Ok? Entonces vamos a tratar a marcarlo acá. Vamos a tener un impulso y a todo impulso le va a corresponder un retroceso. El mercado siempre va a estar marcado de este tipo de movimientos, ¿ok? Algunos son un poquito más largos, otros más lentos, ya depende
de algunos factores externos, pero esa es la idea a la que siempre va a llegar el mercado. O sea, es como decir lo más obvio, lo más saludable, lo que nosotros estamos esperando. O sea, la idea sería lo ideal, sería eso. Entonces esto sería impulso, esto sería un retroceso. Entonces, vamos a marcar. Esto es un impulso y esto es un retroceso. ¿Ok? Ahora voy a marcar este cuadrito de aquí. Lo voy a marcar de esta manera. A ver. Ok. No sé si alcanzamos. A ver, lo voy a hacer un poquito más tenue esto. Ya, más o menos. Lo que yo quiero que entiendan es que la parte mínima del mercado va a ser esto, va a ser un fractal. A esto nosotros le vamos a denominar fractal, a un impulso que le va a corresponder un retroceso, ¿ok? Esta es la parte más pequeña del mercado, entonces tú siempre vas a encontrar esto, un impulso que le corresponde a un retroceso. Luego puede venir un nuevo impulso de igual magnitud que el primer impulso y vuelta puede volver un retroceso. ¿Ok? Y así nosotros nos vamos a ir moviendo en el mercado, vamos a ir viendo. Si quieren lo podemos ver en el gráfico mismo para que puedan ver cómo hay impulsos que les corresponde un retroceso. A ver, vamos a ver por aquí. Miren, por ejemplo, podemos decirlo así, podemos irlo marcando, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo esto. ¿Qué fue esto? Ya. Entonces, miren, por ejemplo, tengo un impulso que hace un retroceso, que hace un impulso, que hace un retroceso, que hace un impulso, que hace un retroceso, que hace un impulso, que hace un retroceso. Siempre el mercado va a estar haciendo así, ¿ok? Es como, es lo que les digo, ¿no? Como la respiración. Entonces el mercado inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Pero a veces va a haber movimientos en los que va a haber digamos, un impulso más fuerte o un retroceso más fuerte. A esos lo vamos a ir viendo luego, pero a eso nosotros vamos a ver que es como algo anormal o como una acción de precio irregular o no saludable. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a ver que a un impulso le va a corresponder un retroceso. Siempre, siempre, siempre en el mercado. Y eso es lo ideal, o sea, lo que debería ser el mercado. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, y miren, aquí por ejemplo lo podemos ver más pequeñito. Miren lo que hace el mercado. Miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si se dan cuenta, ustedes pueden irlo marcando así. Siempre va a haber este tipo de movimientos, ¿ok? Y así se va a formar. ¿Por qué se forma esto así? Pues yo ya les había comentado que esto se forma de esta manera por el ciclo de las emociones. Entonces el ciclo de las emociones viene a ser casi la misma gráfica, o sea, créanme que es lo mismo. Ahorita no lo vamos a ver, pero algún ratito ya ahí les muestro. Entonces vamos a ver que es igual. Entonces, ¿por qué se da de esta manera? Pues para que la gente se asuste, salga, a veces cierre en rojo, no aguante las operaciones y se asuste. O sea, esa es la idea, asustarnos del mercado. Pero cuando tú sabes lo que estás haciendo, pues ya luego el mercado ya no te asusta ya, sino que simplemente lo vas a operar y vas a ir de la mano con los grandes inversores que es lo más lógico que podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, para recapitular, vamos a volver de nuevo a nuestro gráfico. Que ya se perdió. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que esto es un fractal en formación. Le voy a poner el nombre aquí. Esto es un fractal en formación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro fractal completo? Lo voy a dibujar acá. Cuando yo tengo un fractal completo, cuando yo tengo un impulso que me corresponde un retroceso y que me corresponde un nuevo impulso. Entonces, si yo le marco el cuadrito,
Yo lo que voy a estar viendo es, o sea, yo siempre voy a tratar de encuadrar el precio, ¿ok? Entonces, miren, cuando yo tenga un impulso que me hace un retroceso y me hace un nuevo impulso, cuando yo tengo este rompimiento, cuando el precio me va a marcar que definitivamente parece que, por ejemplo, en este caso se fuera a la baja, cuando, cuando mi precio es vulnerado por esta zona, por mi último punto de impulso, tengo esta zona de aquí, o sea, si se dan cuenta aquí, rompemos, ¿no es cierto?, el precio, es decir, ya tenemos una zona más baja de precio. Entonces, cuando yo tengo este rompimiento, yo sé que ahí tengo yo un fractal completo. Esto es un fractal completo. ¿Ok? Fractal completo. Entonces yo aquí tengo un fractal completo. ¿Qué es lo que me permite entender el fractal completo? Pues lo que les había comentado, ¿cierto? El mercado es una fractalidad. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando ya empecemos a operar, nosotros nunca podemos operar los impulsos. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde va a terminar, ¿ok? Pero sí lo que vamos nosotros a esperar es los retrocesos. Los retrocesos sí vamos a operarlos y los vamos a hacer a favor de la tendencia. Si esto vemos en macro que es bajista, pues nosotros vamos a buscar ventas. Entonces, cada vez que el mercado haga su retroceso, ventas. Hace su, hace su retroceso, ventas. Hace su retroceso, ventas. Entonces, ¿dónde entramos? Aquí entramos, en los retrocesos. Nunca, 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 nunca podemos entrar en la parte de, bueno, o sea, cuando ya tenemos más conocimiento, pues ya podemos operar, o sea, desde aquí, o sea, estos puntos, ¿ya? Pero, mientras tanto, pues lo vamos a hacer de una manera muy lógica, muy simple. ¿Qué sería operar el retroceso? Entonces, mientras el retroceso no me vulnere la primera parte de mi impulso, pues yo todavía estoy formando parte del fractal. Si no, sería un fractal. Si esto se, digamos que si esto se rompiera hacia acá, ¿qué tendría? Tendría un fractal alcista y no tendría un fractal bajista. Entonces, dejaría que esto se vaya hasta arriba, que haga su retroceso y aquí entraría ya en compra, ¿no es cierto? Ya no entraría en ventas, ¿ok? Y entonces nosotros aquí vamos a ver un poquito la estructura del mercado. ¿Cómo se conforma el mercado de acuerdo a la fractalidad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a darle nombres a la estructuración del mercado. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia alcista, es decir, me va a hacer esto, ¿no es cierto? Va a ir haciendo cada vez altos más altos. Entonces yo voy a ir bautizando a cada zona del mercado. Entonces, por ejemplo, yo a esto le pondría inicio, le pondría un inicio. Cuando hace un impulso, pues aquí, recuerden, no tengo un fractal, ¿no es cierto? Un fractal en formación, cuando tengo esto. Miren aquí. Desde aquí hasta aquí tengo un fractal en formación, ¿no es cierto? Hasta aquí, por decir. Cuando ya me vulnera mi zona de punto máximo, cuando rompe esta zona, aquí, ¿qué pasa? Tengo un fractal completo, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que el mercado va a seguir haciendo lo mismo que hizo aquí. Es decir, esta parte va a ser similar a esta parte. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo yo entendido esto, pues yo voy a nombrar, o sea, vamos a ponerle nombre, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí un inicio y aquí le voy a poner, a este punto le voy a poner un punto que se denomine alto. Entonces, esto va a ser un alto. A veces esto es como un trabalenguas. Si este punto es más bajo que este y este punto es más alto que este, ¿cómo le pondrían? A este punto nosotros le pondríamos... ¿Medio? No. A este punto nosotros tendríamos que bautizarle como un alto
bajo. ¿Por qué le pondríamos un alto bajo? Perdón, estoy mal. Esto sería un bajo alto. Aquí lo que nosotros, ¿cómo le damos el nombre? Pues lo vamos a comparar con el de arriba y con el de abajo. Entonces, ¿este punto es más alto que este o es más bajo? Es más bajo, ¿no es cierto? Por eso le denominamos en primera instancia bajo. Pero comparado con el punto inicial es más alto. Entonces esto va a ser un bajo alto. Es decir, tengo un inicio que me hace un alto, que me hace un bajo, pero es más alto que el alto del inicio. ¿Ok? Ahora, vamos a irnos a este punto a marcarlo. ¿Cómo le pondríamos con la premisa que tenemos acá? Este punto comparado con este punto, ¿qué sería? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Más alto, ¿no es cierto? Entonces, a esto nosotros le denominaríamos alto y más alto. Porque es más alto que los dos puntos. Miren, es más alto que el punto más bajo y es más alto que el punto más alto anterior. ¿Ok? Entonces, este comparado con este, ¿es más alto o no es más alto? Sí, ¿no es cierto? Es más alto. Y comparado con este, igual es más alto. ¿Ok? Ahora, vamos a darle nombre a este punto. ¿Este qué sería? Comparado contra el alto anterior, ¿qué sería? Alto. No, Bajo. comparado con el anterior sería un bajo. Bajo. Ajá. Y comparado con el alto anterior, ¿qué sería? Comparado con el bajo Más anterior. bajo. No. Comparado con el bajo anterior sería un bajo más alto. Más alto. Ajá. Aquí podemos, si quieren, pueden utilizarle el más. No sé dónde ponerle el más aquí si no les pusiera el más. Pero pongámosle así. Ya. Entonces bajo más alto. ¿Ok? Y así nosotros vamos a ir formando la estructura del mercado. Entonces vamos a tener altos que me hacen bajos más altos, que me hacen altos más altos y que me hacen bajos más altos. ¿Ok? Esto es en la estructura alcista. Pongámosle aquí alcista. ¿Ok? Recuerden la clase anterior. Recuerden la clase anterior. Si yo tengo este tipo de movimientos, donde esto tengo una tendencia que se va hacia arriba, ¿qué sería? Una tendencia alcista, ¿no es cierto? Alcista. Ajá, entonces esto sería una estructura de mercado alcista. ¿Ok? Ahora vamos a verlo en una zona donde el mercado sea bajista, cómo se forma. Vamos a la baja. Entonces, ¿qué tendría esto? Un impulso que me hace un retroceso, que me hace un impulso y me hace de nuevo un retroceso, ¿no es cierto? Esto sería como les había comentado, pues es lo ideal. O sea, el mercado no baja de este mismo sentido, pero es la idea, o sea, lo hago así para que tengamos una idea. Luego vamos a irlo viendo en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un inicio. Nosotros podemos tomarle nuestro inicio como nuestro punto de entrada, nuestro precio de entrada, que sería nuestro inicio. Entonces voy a tener un impulso que me hace, ¿qué haría esto? Me hace Un bajo. totalmente, muy bien. Esto me hace un bajo. Y si esto es un bajo, pero este es menos bajo que el inicio, ¿qué sería esto? Un alto más bajo. Alto. Es un alto, Bajo más alto. bajo. Más Yo siempre lo tomo así. Primero lo comparo con el final del impulso y luego con el inicio del impulso. ¿Ok? Entonces, esto con el final del impulso es más alto, ¿no es cierto? Pero con el inicio, comparado con el inicio, es más bajo. Entonces sería un alto bajo. ¿Ok? Ahora, ¿qué me haría este alto bajo? Si continúa la tendencia. ¿Quién me dice?
más bajo. bajo, Totalmente. Bajo más bajo. ¿Ven que esto es muy simple? Solo hay que ponerle un poco de sentido nada más. ¿Ok? Es un bajo más bajo, ¿no es cierto? Ahora voy a comparar este punto. Lo voy a comparar con este punto y lo voy a comparar con este punto. ¿Qué tendría? Un bajo alto. Bajo, alto, bajo. A ver, sería... A ver, vamos comparando. Entonces, este punto con este, ¿es más bajo o más alto? más alto, Es más alto, ¿no es cierto? Y comparado con este punto, más bajo, es más bajo. ¿Ok? Entonces tendríamos esto lo que sería A más B o alto más bajo. ¿Ok? Y acá tendría un bajo. Si tendríamos otro punto hasta acá, por ejemplo, digamos que esto se baja más acá, tendríamos acá otro bajo, pero más bajo. Esa sería la idea. ¿Ok? Entonces tenemos un impulso que más un retroceso, que más un impulso, que más un retroceso, y en eso vamos a tener bajo, alto, bajo, 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 alto más bajo y bajo más bajo. ¿Ok? Esa es la idea de la estructuración de la fractalidad. O sea, si se dan cuenta, es muy simple, pero hay que practicarlo para entenderlo un poquito mejor. ¿Ok? Creo que hasta aquí voy a dejar la grabación. Ahorita hagamos preguntas y respuestas, ¿vale?